La ñapa, amigos, esta es la ñapa número 14. Y en esta ñapa número 14, Neomar, hemos, en medio de la discusión que tenemos sobre el fraude electoral y los 15 años del fraude del 15 de agosto del 2004 con el referéndum revocatorio, esta semana que termina, hablamos sobre el tema en nuestro programa Y Así Nos Va. Y hacíamos mención a la gente que siempre dijo, porque hubo gente, sí hubo gente que dijo, siempre denunció el fraude, que una de esas personas, y que la gran mayoría de las personas que se habían opuesto a reconocer como válidos los resultados de ese revocatorio, que la gran mayoría o estaban muertos, o estaban presos, o estaban perseguidos, o estaban en el exilio. Y nombramos a varias personas. Bueno, en el exilio está Ledesma, en el exilio está, bueno, todo ese Comando Nacional de la Resistencia prácticamente está en el exilio, o presos, o muertos. Y pues una de las personas que nombramos es a Robert Alonso, el guarimbero mayor. Sí. Robert Alonso nos envía una carta abierta a través de su página web robertalonsopresenta.com. Y no la voy a leer completa porque es larguísima, pero sí hay algunos puntos que quisiera resaltar porque amerita una respuesta. Carta abierta a Y Así Nos Va, mis queridos Daniel y Neomar. Para empezar, Robert, mi respeto para ti. He seguido en mucho tu carrera y tu participación en los medios y reconozco tu labor. Y nos dice algunas cosas aquí sobre Smartmatic. Y hay una aseveración que hace al inicio de la carta donde dice: el amigo Daniel alega que la gran obra del nefasto e hijo de la gran puta de Jorge Rodríguez fue la de desaparecer el voto en Venezuela. Y dice: el voto en Venezuela se desapareció hace muchos años. De hecho, yo fui víctima de esa desaparición de votos durante el último gobierno de Caldera, cuando me postulé como candidato a concejal por el Latillo en unas elecciones manuales donde se contaron los votos mano a mano. Si desean saber más, pueden revisar mi artículo titulado 3 votos y publicado el 11 de octubre del 2010. Copey tenía al Garabato Martínez, experto en chanchullos electorales. Acción Democrática, a David Morales Bello. En Venezuela siempre hubo una cultura de chanchullos en materia electoral. Bueno, fíjate algo. En primer lugar, yo de verdad no reconozco y no tengo necesidad de verdad de defender a nadie. Cada quien, la historia de cada quien se defiende por sí sola o se acusa por sí sola. No sé sinceramente quién es el Garabato Martínez, prometo averiguar sobre eso. Pero sí sé quién es David Morales Bello. Y de David Morales Bello sé muy bien que su participación en temas electorales no era realmente su fuerte. Donde a David Morales Bello se le conocía era en el tema judicial, donde se le acusaba de haber tenido una tribu. Yo lo que sí puedo decir es que fíjate que el 15 de agosto del 2004, el jefe de la oposición era Enrique Mendoza. Yo recuerdo cómo Enrique Mendoza le engordó el caldo a unos resultados electorales preliminares, supuestamente por conteo rápido, cuando en Globovisión, en el programa A los Ciudadanos, le preguntan bueno, no es que no podemos adelantar los números y tal, pero entonces él dijo: yo le puedo decir a la gente que tenemos un 55% de razones para estar contentos. Yo recuerdo eso, Daniel, qué pavoso. O sea, el tipo estaba diciendo que estábamos ganando 55-45. Le dijeron: epa, Enrique, ya va, sí. Tenemos un 55% de razones para estar contentos. Y se reía. Después entrevistaron a otro, que me acuerdo que fue Pepe Rodríguez Iturbe, que el señor dijo, echó el chiste: bueno, todos los que votamos hoy por el sí, somos el mayor número de gente que ha votado por José Vicente Rangel, porque José Vicente Rangel es el que iba a quedar de presidente al ser el vicepresidente ante la ausencia de Chávez. Cierto. Todas esas cosas se dijeron. Ahora, fíjate dónde voy yo con esto. De hecho, yo esto lo voy a tratar de conversarlo directamente con el aludido. En el año
1989, seguramente Robert te acuerdas de esto mejor que yo. Es que lo voy a buscar, Neomar, porque el nombre del hombre se me escapa. Y no quiero, no quiero que se me escape. Mira, mientras lo buscas, voy describiendo la carta de Robert. Dale, amablemente nos envió. Mi saludo para ti también, Robert. Soy fanático de tu video didáctico de cómo hacer un trancazo también. Mira, en la carta también hay una alusión a la empresa Smartmatic, hay una alusión a dos hechos que son quizás los dos hechos denunciados o dos momentos en los que se denuncia el fraude electoral en Venezuela. Número uno, los hechos posteriores al año 2004, el referendo revocatorio, con las comisiones que hicieron SDATA, unos expertos de la UCB, donde creo que estaba, bueno, de hecho, hay un estudio creo de nuestro amigo Freddy Malpica, Daniel, sobre ese tema de la elección de 2004. Freddy Malpica fue rector de la Universidad Simón Bolívar. Hay varios estudios técnicos sobre el fraude del 2004, según esos estudios. Y luego está el hecho de 2012, donde una comisión fue a refrendar o a firmar las condiciones o los términos de la convocatoria de las elecciones presidenciales del año 2012, donde Capriles iba a medir con Chávez. Esa comisión que firmaron, donde unos representantes de la oposición firmaron las condiciones, allí se decía claramente en un párrafo, es lo que dice Robert, que no había ninguna irregularidad en el registro electoral, que todo estaba bien, que las elecciones no había ninguna motivación razonable para pensar que se podía incurrir en fraude electoral en el sistema entonces vigente, que es el mismo que tenemos ahora y es el mismo que venía de antes. Solo que ha ido, bueno, lo único que se ha variado es para mal, donde cada vez hay más sospechas en cuanto a los fallecidos votando, en cuanto hay más sospechas a los dobles cedulados, todo ese tipo de cosas. Pero eso fue conocido en su momento como la acta de la traición. Ese ha sido uno de los pilares angulares de Robert Alonso denunciando cosas, en la famosa acta de la traición en el 2012. Y también el papel de Félix Arroyo, que todavía entiendo tiene un cargo de dirección nacional dentro de Acción Democrática. Es el subsecretario de Organización Nacional, porque la Secretaría de Organización de Acción Democrática es una asociación para delinquir. El jefe es Bernabé Gutiérrez, que es un delincuente con 18 juicios abiertos, que hasta por trata de blanca y tráfico de diamantes tiene juicios abiertos, y el subjefe es un malandro como él, que es Félix Arroyo, que estuvo preso cuando fue directivo de la Dirección de Extranjería por venderle visas y cédulas a chinos provenientes de Hong Kong. Y eso no lo estoy inventando yo, el expediente existe. Ese delincuente era el representante de la oposición, uno de los representantes de la oposición ante el CNE. Bueno, lo que dice terminando Robert es que Félix Arroyo ha estado siempre, y Vicente Brito han estado dando su anuencia. Vicente Brito es de Un Nuevo Tiempo, dando su anuencia para decir que el sistema electoral venezolano no tiene fallas. Entonces, cada revisión que convocaba el CNE del sistema electoral, donde se pedía a actores de la oposición que mandaran representantes, generalmente eran estos dos señores que iban allí a decir que todo estaba chévere, Cambur Pintón, y bueno, y para adelante. Esa es la motivación un poco. Es una carta larga, es una carta que tiene incluso videos. Está, como tú dices, en la página de robertalonsopresenta.com. Pero, bueno, no sé pero el asunto es, ¿verdad? Tengo el nombre del compañero, porque es que quería decirlo tal cual como era. El asunto es, Robert, que, como no, tú señalas que, bueno, que periodistas no dijeron esto. Mira, a mí no me pueden acusar de no haber denunciado a Félix Arroyo, porque yo no solamente lo denuncié, es que me enfrenté dentro de ADEA a esa gente. A ese señor yo lo he denunciado como un delincuente. Completamente, absolutamente, de una vez. Pero no por nada le dieron un batazo en la cabeza, y eso no fue por ser obsecuente con esa gentuza. Eso vamos a estar claro. Pero vuelvo a Enrique Mendoza. ¿Por qué Enrique Mendoza se esconde cuando dan los resultados electorales y no le habla al país cuando él era el jefe de la oposición? Y termina hablando ese dinosaurio de Henry Ramos Alud para decir lo que dijo y que nunca cumplió y qué más da. Bueno, Enrique Mendoza es el primer acusado comprobado en la historia de Venezuela por haber hecho un fraude electoral y haber sido capturado en el mismo.
Perro. Te cuento por qué. En el año 1989 se hacen las primeras elecciones regionales y municipales. Y el señor Enrique Mendoza era el candidato de Copey a la alcaldía del municipio autónomo Sucre. El señor Enrique Mendoza se enfrentaba, iba en llave, con Arnaldo Arocha, que era candidato a la gobernación de Miranda, y el contendor más cercano a Arnaldo Arocha era Raidán, Ernesto Raidán, que era, o Nelson Néstor Raidán, que era el candidato de AD a la gobernación de Miranda. En el municipio autónomo Sucre, como se llamaba en aquel entonces, el candidato de Acción Democrática era Orlando Elvitar. Ocurre que se dan las elecciones y gana en el municipio autónomo Sucre Enrique Mendoza. Y Orlando Elvitar, con pruebas, se da cuenta de que le habían robado las elecciones y arma su rollo. Dice: a mí me robaron porque tenías el 1x10, porque tenía la gente en las mesas, tenía las cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en aquel entonces los partidos, que sí eran unas maquinarias, el candidato era candidato, pero no era el jefe del partido necesariamente. Y el aparato del partido no necesariamente era controlado por el candidato. Y podría haber un candidato que ganó unas primarias para ser el candidato a alcalde y le ganó al secretario general. Y el secretario general era el secretario general y el candidato era el candidato. Y muchas cosas no se controlaban por parte del candidato. Resulta ser que se descubre cómo robaron a Orlando Elvitar. Y Orlando Elvitar se busca a Víctor Bolívar, que era el abogado del partido, para que lo defienda ante el evidente fraude del que había sido víctima. Y se descubre lo siguiente: se descubre que Acción Democrática, Copey y el MAS habían llegado a un acuerdo en el estado Miranda. ¿Cuál era el acuerdo? Que como el proceso era controlado por completo por los partidos, tú llegabas como miembro de mesa de AD, como miembro de mesa de Copey, como miembro de mesa del MAS, e instalabas la mesa, ¿verdad? En ese proceso de instalación, el acuerdo era que al momento de instalar la mesa, en cada caja, se iban a meter 50 votos, antes de abrir el proceso electoral, 50 votos a favor de AD para la gobernación, 50 votos a favor de Copey en la alcaldía y 50 votos a favor del MAS al Consejo Municipal. Así nada. Para arrancar con 50 votos delante de todo el mundo. Bueno, y que pase lo que tenga que pasar. Una regalía musical. Un acuerdo entre caballeros. Eso es lo que llaman los gringos un handicap. Bueno, no, sí, un bono. Entonces, ¿qué ocurre? Orlando Elvitar descubre eso. Se va, se moviliza un tribunal, se consiguen los votos, se cotejan los votos con las actas y queda al descubierto la trampa. Y el tribunal ordena cárcel para 17 personas, miembros de mesa, anula las elecciones en esos centros electorales y se arma el gran escándalo. Enrique Mendoza se había robado las elecciones. Me cuenta Víctor Bolívar que Alfaro Ucero lo llamó y le dijo: compañero, usted nos ha metido a nosotros en tremendo problema. ¿Por qué? Porque estaba quedando al descubierto un modus operandi. Porque no me van a decir a mí que eso ocurrió nada más en Miranda. Que era la primera vez. Ni que era la primera vez. Bueno, quizá era la primera porque eran las primeras elecciones directas de gobernador. Esa es la primera elección directa de gobernador. Claro, y de alcalde, pero no eran las primeras elecciones municipales, Neomar. Recuerda que antes no se escogían, las elecciones municipales se hacían y se escogían concejales, consejos municipales aparte. ¿Entiendes? Y en las elecciones se votaba la tarjeta grande y la tarjeta chiquita. Yo me imagino que eso harían la misma sinvergüenzura. Bueno, mete tantas para Demba, tantas para Copey, tantas para el MAS. Es la misma sinvergüenzura. Entonces, ¿a dónde yo llego con esto? Que por uno de esos acuerdos de Estado entre los grandes partidos, no, está bien,
el tribunal ordenó repetir las elecciones en esas escuelas, pero no aplicaron la justicia efectivamente. Lo que debió haberse hecho fue desproclamar a Enrique Mendoza, y de eso no se hizo, sino que se permitió la proclamación de Enrique Mendoza, se le dejó como alcalde y obviamente él, con el poder de la alcaldía, ganó las elecciones. ¿Fue eso un proceso transparente? No, no lo fue. Entonces, ¿a qué viene todo esto, estimado amigo Robert Alonso, y a los amigos que nos escuchan, y estimado Neomar? ¿Por qué yo estoy comentando esto? Porque una clase política que ha hecho su carrera a cuesta del fraude electoral no tiene moral ni tiene estómago para reclamar el fraude, porque en realidad del fraude viven todos. Otro ejemplo, las famosas morochas. ¿Quién inventó las morochas? Las morochas las inventó Eduardo Lapi en el estado de Yaracuy, cuando en las elecciones del año 95, ¿verdad? Para ir a la reelección o a su primera elección, creo. No, en el 98 creo que fue que las aplicó. Cuando iba a la reelección como gobernador del estado de Yaracuy, el señor Eduardo Lapi, para burlarse de la norma electoral, creó un partido. Un partido espejo. Llamado Lapi. Entonces se llamaba Lapi. Y el otro donde él concurría era Convergencia. Convergencia y Lapi. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, que para burlarte de la representación proporcional de la minoría en el sistema electoral, tú los votos lista los postulabas por Convergencia y los votos nominales con nombre y apellido los postulabas por el partido Lapi. Y la gente, cuando iba a votar, entonces votaba, la lista la votaba por Convergencia, pues así mandaban a votar, y los nominales los votabas por el partido Lapi, de forma tal que no había la penalización entre la proporcionalidad de los votos. Entonces, claro, porque hay que explicarle a la gente, Daniel, porque en el sistema electoral para garantizar la proporcionalidad, lo que se hacía es que el sistema al final te descontaba de la lista, te descontaba unos puestos que tú ya habías obtenido por circuito. Es una larga explicación, pero lo que hacía el sistema es que garantizaba que de alguna manera otros partidos que habían logrado una votación importante tuviesen puestos. Entonces, ¿qué hacía Lapi? Lapi postulaba unos por un lado y otro por el otro para que se viesen como entidades distintas. Es decir, todo el mundo sabía que eran las de él, pero como la norma no decía nada de partidos espejos, sino que en teoría eran dos partidos distintos, unos votos capturaban los diputados nominales y otros votos capturaban los de la lista. Y nunca era una burla al sistema electoral, una burla a la democracia, una burla a la representación. Agarró Chávez, y después Chávez agarró eso. Exacto, a eso quiero llegar. Entonces, eso fue en el 98 que lo hizo este señor, y eso lo hizo todo el mundo después. Todo el mundo empezó a hacer eso. ¿A dónde llego yo? Entonces todo el mundo empezó a crear su propio partido. Entonces, Orlando Fernández Medina en el estado de Lara creó el partido OFM, ¿verdad? En el estado, en varios estados, gente que era... Morel creó el MRA, creo que era. El MRA, este señor, el gobernador eterno de... Rosales montó el Nuevo Tiempo en esa época. Pero Rosales montó después el Nuevo Tiempo, pero el gobernador de Del Tamacuro, Emery Matamicán, creó Meri. Creó el partido Meri. Y así cada quien fue creando su parcela. ¿A dónde quiero llegar yo con todo esto? Estamos hablando de que el fraude electoral en Venezuela es una institución que nadie se atrevía a desmontar. Y llegó el chavismo, ¿y el chavismo qué es? Sino la magnificación de todos los peores errores y de todas las peores taras que tenía la democracia venezolana hasta ese momento. Entonces, por supuesto, cuando Chávez llega en el 99 e impone ante la rendición nacional y la complicidad de tanta gente el proceso constituyente, se crea sus morochas para la constituyente y se termina cogiendo la constituyente completa, a pesar de que los votos no se lo permitían, con unas morochas, con unos famosos quinos. Así es. Y después crearon la tarjeta V. Y después creaban, entonces así iban armando sus morochas, todo el mundo armaba morochas, y así se permitió todo esto. ¿Por qué estos tipos? ¿Qué debió haber pasado? En el caso del año 89 con el fraude de Enrique Mendoza? Bueno, pues ese señor se robó unas elecciones, el propio partido debió haberlo expulsado.
Y fíjate que Mendoza hizo tal carrera después de eso, de ser electo por primera vez alcalde. Yo no sé si antes había sido alcalde, no, ya esa es su primera elección, creo. Sí, pero él había sido presidente del Consejo Municipal de Sucre, de Petare. Claro, no, él era un dirigente. Él hizo toda la escalera, pero él fue reelecto alcalde, después fue gobernador, fue reelecto gobernador y iba a ser presidente de la República. En Mendoza el año 2000 iba a ser el candidato presidencial. Bueno, pues entonces el asunto aquí es, si en el 89 eso se hubiese separado, ¿verdad? Nosotros no hubiésemos tenido un Enrique Mendoza entregando el referendo en el 2004. Si se hubiese detenido las morochas que creó Lapi como un mecanismo perverso de burla del sistema electoral, no hubiésemos tenido todo lo que vino después. Entonces nosotros lo que tenemos aquí, estimado Robert, y esto es una respuesta parcial, es evidente que la carta es larguísima, te confieso que no he tenido, me enteré tarde, Neomar me dijo minutos antes de empezar el programa, que había la carta, yo no la había tenido oportunidad de leerla, la voy a leer completa, seguramente podré hacer algunas respuestas adicionales, pero lo que te quería decir de verdad, Robert, y lo que creo que queda claro, es que, como te dije en el programa, que pusiste un fragmento en tu página, yo no, hay cosas en las que no coincido muchas veces con tu parecer, pero tengo un gran respeto por la labor que haces. Pero a mí me parece que no es verdad que no se haya denunciado. El problema es, en lo que yo creo que es en realidad un problema, es que la mayoría de la gente, de la sociedad venezolana, porque no voy a hablar de los comunicadores, no, la sociedad venezolana ha sido inmensamente cabrona con el sistema político fraudulento venezolano. Porque aquí la gente, ¿cómo le pides tú a un militante de partido que exija un sistema electoral transparente para escoger presidente, si no son capaces de exigir un sistema electoral transparente para escoger a su secretario general? Mira, ¿Dónde comenzó aquel fraude? Ahí arranca el problema de la democracia. Cuando se empezaron a robar las convenciones dentro de los partidos, ahí empezó el fraude electoral. Porque empezaron a robarse las elecciones. ¿O es que acaso no fue lo que ocurrió en Acción Democrática entre Gonzalo Barrios y Beltrán Prieto Figueroa? O sea, aquí que no vengan a estar santificando a Betancur, a toda esta gente, que esta gente fue capaz de hacer barbaridades dentro de los partidos. ¿O es que acaso no hubo un maletinazo en Copey contra Luis Herrera en las elecciones internas del año 73? ¿O es que acaso no hubo situaciones anómalas en las elecciones posteriores, internas de los partidos? Bueno, lo que se cuenta, Daniel, ya en los 90, del propio Caldera, que dice que cómo Caldera, Eduardo le volteó la convención para no ser candidato presidencial en el año, yo no sé si fue, ahora se me va si es el año 88 o la propia elección del 93. La convención copellana, donde el famoso poliedrazo, donde Eduardo le gana a Caldera, fue en el año 87, en efecto. Antes de las elecciones presidenciales, donde Eduardo fue candidato. Entonces, claro, hay un largo problema con la democracia. Con la sociedad, pana, con la sociedad. Con la democracia en la sociedad y un clima de opinión que es hacia donde apuntaba Robert, creo, aunque no nos está metiendo en el saco, pero está aludiendo al problema, que no ha ventilado estas falencias y que más bien lo que ha hecho es reforzarlas por la vía de la omisión y a veces por la vía del apalancamiento de líderes que son unos farsantes, Daniel, que son unos tipos que no tienen por dónde defenderlo. Robert nos pide que hagamos programas especiales sobre estos temas. Seguramente podremos, afortunadamente estas plataformas alternativas y experimentales permiten hacer algunas cosas. Seguramente podremos hablar de todo eso. Seguramente podremos invitarte también, Robert, a participar en uno de estos fines políticos. Seguramente será bien interesante. Pero te prometo que leeré en extenso la carta. Te invitamos a todos los que están viendo este programa, la ñapa número 14, a que entren a la página web de Robert Alonso, donde está pues, la extensa carta. La página se llama robertalonsopresenta.com y allí está completa la cuestión. Por supuesto hay cosas allí, datos que no conozco y que efectivamente para responderlo tendría que revisarlo, pero vuelvo y te repito, en el caso de Félix Arroyo me cansé de denunciarlo. A este señor Ramos Alú y estos personajes, mira, bueno, eso no te puedo ni contar. Y todo lo demás, mira, me parece que evidentemente es revisable. Uno no es
y nadie es infalible, pero lo que yo sí creo, Robert, ya finalmente, y Neomar, es que el gran error que han cometido los que inclusive se ha colocado el nombre de frauduleros, ¿no? De los que plantean que el fraude ha sido continuado, cosa que es cierta, desde el año 2004, la principal falla, porque es que tampoco nos podemos aquí decir que como hemos denunciado el fraude, entonces nosotros hemos estado en lo correcto todo este tiempo. Hay una cantidad de gente a la que yo se lo he dicho, y se han peleado conmigo y se han molestado muchísimo porque se lo he dicho. Por ejemplo, esta gente que planteaba esta cuestión del salva tu voto. Bueno, esa ha sido la opción más estúpida que se le ha planteado en algún momento al país. No, bueno, como el sistema es fraudulento, entonces salva tu voto. Entonces, ¿qué significa salvar el voto? Ni ellos mismos sabían explicarlo. No, porque entonces hay que concentrarse en las puertas, entonces tú vas a salvar tu voto, pero entonces cuando estés afuera y ellos vean que los que están afuera reclamando y salvando el voto son más que los que están adentro, entonces el gobierno se va a rendir, va a entregar, etc. Eso es una gran estupidez. Eso es inviable. ¿Ok? La señora esta, Ana, ¿cómo que se llama? La que fue del CNE y que está exiliada también. Ana Mercedes Díaz. Ana Mercedes Díaz. Entonces ella también, entonces se ponía a decir, yo he denunciado esto, y entonces ¿cómo es posible? Bueno, si lo has denunciado, nadie te ha parado, es porque no eres buena comunicadora, ni convences a nadie. Entonces, la cuestión está en ir más allá de la denuncia del fraude. Y desde mi punto de vista, si el sistema es fraudulento e impide la democracia, la única salida es la que a la que llegaron los jóvenes políticos del 45 junto a los jóvenes militares del 45. Lo único que queda es la insurrección. Llámela como usted la quiera llamar, llámela guaripa, llámela trancazo, llámela invasión, llámela ejército libertador, llámela intervención humanitaria, recontrahumanitaria, R2P, R2P, 187.11, o sea, llamar, pero electoral. No hay salida de este infierno por la vía electoral. Neomar Hernández. Bueno, no, nada. Ya la ñapa es casi igual que el programa. La ñapa, llevamos un mes dando ñapas, pero mira, la gente aquí tiene que estar contenta porque falla no se va. La gente se va con. La gente llena la bustaca, llega y le damos 2 por 1, la gente no puede quejarse, ¿vale? Y mira, por supuesto, vuestras suscripciones a nuestro Patreon nos ayudan a seguir haciendo estos contenidos, porque estos contenidos son posibles gracias al apoyo que nos están dando a través de nuestras cuentas en Patreon. Patreon.com Neoadolfo, Patreon.com Delaraf. Con una pequeña suscripción usted recibe a cambio estos contenidos más temprano o algunos otros de forma exclusiva, y además de eso nos permite seguir haciendo contenidos para los que están en Venezuela que no se pueden suscribir, pero que pueden ver estos contenidos después en el canal de YouTube de Neomar, El Fin de Político, o en mi canal de YouTube, La Ñapa. Por favor, también en el canal de Neomar, suscríbase y activen las notificaciones. Y aquí también, suscríbase y activen las notificaciones para seguir recibiendo contenido. Estamos subiendo contenido yo estoy casi diariamente subiendo contenido. Neomar no está subiendo contenido diariamente porque Neomar tiene que subir contenidos de su sección Libando, donde hace revisión de licores y bueno, no puede beber todos los días. Casi, lo que pasa es, bueno, esto es un ritmo fuerte, pero bueno, estamos. Pero estamos dándole y estamos intentándolo. Pero Neomar, no bebas tanto. Mira, deberías hacer una revisión. Mira, yo voy a hacer una revisión de esta cerveza. Es una cerveza polaca, ¿ok? Llamada Tiskie, ¿ok? Entonces la voy a revisar y te la mando por DHL, pues, para que la revises ahí en Libando. Dale, ¿okay? Eso sí, dile a los tipos de DHL que no la batan, que procuren no batir. Que si pueden le metan un hielito para que me llegue fría, es lo único. Mira, bueno, gracias por nuevamente la invitación y bueno, nos vemos en la próxima semana en El Fin de Político y en La Ñapa. Gracias. Y pendientes de nuestras redes, que siempre hay también buenos comentarios. Hasta la semana que viene, amiguitos.